Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, nos hemos dado cita para poder debatir acerca de un tema que la verdad que nos interesó un montón, que tiene que ver con la salud mental en tiempos de guerra, las situaciones que atravesamos como usuarios de salud mental, como trabajadores de la salud mental, en contextos, digamos, donde los gobiernos de derecha ascienden, frente también a toda la coyuntura política y los cambios que viene impulsando el gobierno de Milei a nivel nacional, junto con el tratamiento a nivel internacional de todas las crisis políticas, geopolíticas que también estamos viviendo y cómo nos colocan a los trabajadores en estas instancias. Pero también vamos a intentar tocar un punto que tiene que ver con en el proceso de salud mental en Argentina, la ley de salud mental a nivel nacional, aún existente, y los cambios que pretende llevar adelante el gobierno de Milei. Quienes integramos la mesa: Laura Eduardo, psicóloga, Daniel Cadabón, psicólogo docente, bueno, Laura también docente, Hipólito Demo, también psicólogo, trabajador del patronato también, y yo que soy musicoterapeuta que trabajo en un hospital de la provincia de Buenos Aires. Le voy a dar la palabra a mi compañero Daniel, que nos va a dirigir a todos como para comenzar la actividad. Bueno, lo primero es aclarar el cambio de lugar, porque como estamos en una charla que se relaciona con la salud mental, no vayan a creer que nos estamos auto boicoteando. Es decir, cambiamos el lugar porque en realidad la fracción K que dirige psicología nos hizo lo que podemos considerar una infamia, ¿no? Es como que nos fuéramos a casar y justo a último momento la novia nos dice: no estoy preparado para esto. Nos mantuvieron hasta el día de ayer diciendo que nos prestaban un aula y el día de hoy, justo el día de la charla, nos dijeron que no estaban en condiciones de prestar un aula. Así que imagínense que este cambio de lugar trae aparejado un montón de inconvenientes. Para nosotros, para la gente que quería venir, para lo que sea, nos parece que es una maniobra infame, que no tiene nada que ver con lo que uno puede decir, bueno, unidad y toda la tontería esa. El segundo problema es, problema, por ahí sí es un problema, pero es interesante que tengamos una mesa armada con tantos psicólogos en una región, que tantos psicólogos formen parte de una organización política. A mí por lo menos me resulta raro, por lo que no sé si en Capital será igual, pero no creo que en otros lugares se dé que haya, ¿no?, una cantidad de psicólogos armando una mesa política, porque en general los psicólogos tienen una idea atravesada de la política, quizá la misma idea que tiene la rectora o la decana de psicología, que dice: acá política de izquierda no se hace. Nosotros somos todos de izquierda, somos psicólogos y hacemos política. Así que también forma parte de una curiosidad que tiene que ver con esta charla. Bueno, vamos al tema. Uno de los, como estamos así medio como en la intimidad, ¿no? Uno de los detalles que yo vi en los mensajes y en los WhatsApp que se iban cruzando, lo recibió Hipólito y decía una persona: pero ¿por qué van a hablar de la guerra en la Argentina? La Argentina está en guerra, no estamos muy lejos de la guerra. No es que la guerra toca a países que están a 18.000 kilómetros de Argentina. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Entonces es un punto importante, porque nosotros declaramos que la Argentina está en el epicentro de la guerra. Es decir, que lo que parece tan lejano, como es la guerra entre la OTAN y Rusia, como paso previo a una guerra entre la OTAN y China, o como es la guerra en Medio Oriente, o como es la masacre que se realizó en Gaza, a nosotros nos toca de pleno. Porque el imperialismo norteamericano y la OTAN están en una ofensiva declarada muy similar a lo que ha pasado en guerras anteriores, tanto en la primera como en la segunda. Es decir, hay un capitalismo que está en crisis
un capitalismo que está en una crisis que nosotros consideramos en este momento una crisis de tipo terminal, y entonces se larga como a principios del siglo XX, pero como fue en la historia de todo el capitalismo, a la conquista de mercados, a la conquista de países, al desarrollo belicista en contra de lo que van a considerar en el futuro colonias propias y demás. Es decir, hay una lucha internacional formada fundamentalmente por los principales bloques imperialistas en el mundo, Estados Unidos y por supuesto la OTAN e Israel, donde quieren superar la crisis en base a la masacre, como lo han hecho en otras oportunidades. La Primera Guerra Mundial tuvo cerca de 25 millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial 60 millones de muertos, entonces estamos hablando de una masacre generalizada. Acá en Gaza simplemente se habla de cerca de 800.000 muertos, más los expulsados, más los que están matando en Líbano, más los que mataron en Irán. Es decir, la salida que le encuentra el capitalismo a su propia crisis es una salida sangrienta, criminal. Y esta es la realidad del capitalismo y de casi todos los regímenes opresivos que existieron en la historia. Es decir, desde la guerra de 30 años para acá, siempre hubo regímenes que consideraron la guerra como una salida a la crisis, cualquiera sea la crisis que se presente, sea una crisis de mercado, sea una crisis de conquista, sea una crisis de insumos, la crisis que sea, la resolver por la guerra. Nosotros en este sentido tenemos una posición clara sobre la guerra. Nosotros estamos en contra de cualquier guerra imperialista, contra de cualquier guerra imperialista, con la excepción y con la claridad de que frente a la posibilidad de que haya una guerra entre un país imperialista y un país que de alguna manera es explotado por ese imperialismo, como puede ser el caso de Palestina, como puede ser el caso de Irán, como puede ser el caso de Líbano, nuestra postura no es pacifista e ingenua, sino es la defensa del país oprimido contra el país opresor. Esto lo hemos sostenido desde siempre. Entonces nosotros hoy estamos con Irán, más allá del régimen de los ayatolá, estamos con Líbano, estamos por supuesto con Palestina, tenemos acá la bandera de Palestina justamente que representa y simboliza nuestra posición de adhesión, como en algún momento estuvimos contra la tropa inglesa, pese a que estaba Galtieri en el poder. Es decir, para nosotros la defensa de la independencia nacional y en contra de las fuerzas imperialistas es sustancial, es fundamental. Y consideramos que cualquier golpe que el país oprimido le pueda dar al país opresor, obviamente beneficia a la clase trabajadora del mundo y beneficia a los países oprimidos del mundo y a las clases nacionales. Ahora, no me quiero escapar del tema porque empecé diciendo que hubo un compañero que preguntó qué pasa con Argentina. Bueno, Milei ha declarado abiertamente que es belicista, que es un aliado de Trump, que es un aliado de Netanyahu. ¿Y cómo nos afecta esta postura de Milei? Nos afecta porque la guerra, de acuerdo a lo que dijo, creo que fue Clausewitz, dijo, la plata es el nervio de la guerra. Es decir, el dinero es el nervio de la guerra. Y lo que hace Milei es entregar dinero al imperialismo, es decir, pagando sus deudas, pagando la deuda externa fraudulenta, y con esto, obviamente, colabora con el armamento imperialista, con la superación de la crisis imperialista para el armamento, entrega los recursos naturales, hace planes estratégicos entre el imperialismo norteamericano y las tropas del imperialismo norteamericano y el ejército argentino, han entregado una base en Tierra del Fuego, han trabajado para que ahora de golpe los recursos naturales argentinos que tienen que ver con el litio, con las tierras raras, con todo con el petróleo, que son elementos fundamentales en la estrategia guerrera de Trump, prácticamente lo están cediendo, lo están regalando, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de política que beneficie a los intereses nacionales. Han vendido fabricaciones militares, la han entregado. Se comenta que fabricaciones militares va a llevar adelante porque uno de los problemas que hay es que ahora se pelean guerras
batallas con drones, con misiles, con fuerza aérea, pero el problema central de una guerra, cuando se trata de una guerra de conquista, es que hay que bajar a tierra. Entonces es necesaria una infantería, y una infantería no anda con armas pesadas, anda con armas de munición que se puede usar en fusiles, en ametralladoras, bueno, las armas que utilizan. Esas municiones que en algún momento se fabricaban, se han dejado de fabricar. Fabricaciones Militares Argentinas tiene una planta donde se hacían balas, donde se hacían granadas, donde se hacían todos estos implementos que son necesarios para la invasión con infantería, y bueno, entonces Milei y Trump han llegado a algún acuerdo con respecto a esto. Es decir, Argentina ha firmado, por otro lado, el gobierno de Milei, digo Argentina, digo mal, el gobierno de Milei ha firmado un acuerdo de lo que se llama el Escudo de las Américas, donde hay 16 países involucrados, todos los países de derecha, por supuesto, que han subido, los gobiernos de derecha que han subido últimamente, y ha acordado con Netanyahu, Milei, la masacre en Gaza, la muerte de niños, la violación de mujeres, la violación de presos políticos, el terrorismo desatado en Líbano, la invasión a Venezuela, y están negociando también la invasión a Cuba, que es lo que aparentemente se viene prontamente. Es decir, que el gobierno de Milei está en un tono absolutamente belicista. Y en la entrega que está haciendo Milei en cuanto a lo que se trata de acuerdos guerreros con Trump, es absolutamente abyecta, es terrorífica, es repugnante. Es un gobierno absolutamente entregado. El gobierno de Milei, el gobierno de Ecuador, de Noboa, el gobierno de Chile. ¿Sí? Estamos en una situación, en una ofensiva, donde hay sectores de derecha que, bueno, directamente han dejado de lado cualquier tipo de papel neutral o lo que sea y se han entregado al imperialismo. Entonces, de alguna manera, ¿cómo nos toca directamente? Nos toca directamente porque el presupuesto de guerra se está viviendo en la Argentina, aunque Argentina, según algunos, no está en guerra. En salud se han bajado 67.000 millones de pesos de un presupuesto, se ha ajustado ese presupuesto. En salud mental, el presupuesto que tenía que llegar a un 10% nunca llegó al 10%. Hablo de que nunca es nunca, ni en época del CAP, Cristina o Fernández, los dos Fernández, ni en época de Milei. Es más, está en 1,6, creo, una cosa así, y va a bajar a 1,5. Es decir, el hecho de que se bajen estos presupuestos, de que se considere a la salud, a la educación, a la universidad, ayer hubo un acuerdo también firmado en la universidad, que fue una vergüenza, que se considere estas bajas presupuestarias, son bajas presupuestarias que están de acuerdo a la política de Trump. Son bajas presupuestarias que están de acuerdo a la política de guerra, son bajas presupuestarias que están de acuerdo a la política, ¿no es cierto?, imperialista. ¿Y esto lo que trae aparejado? Bueno, trae aparejado que las condiciones de vida de los trabajadores en la Argentina, las condiciones de salud, las condiciones de educación, las condiciones por las que atravesamos todos, hoy por hoy, sean condiciones de mierda, donde los trabajadores están rebuscándosela como pueden. Miren, para ir medio como cerrando, porque hay otros compañeros que van a hablar y todo lo demás, y van a explicar quizás mejor que yo este tema. ¿Cuál es el dato que nosotros tenemos que tener en cuenta de esta baja presupuestaria y cómo se manifiesta en la realidad? Hay un dato que a mí me parece que es central tenerlo en cuenta. En Zárate, provincia de Buenos Aires, han implementado un servicio de guarda de puente. De guarda de puente. ¿Qué es un guarda de puente? Bueno, la gente va y se suicida en el puente Zárate o Garce Largo. Y entonces hay vecinos que están recorriendo el puente tratando de evitar que los postulantes a suicidas no lo hagan. Esto es muy...
es gravísimo. Si ustedes se ponen a pensar, esta característica, que quizás se reproduce, porque acá traigo algunos datos sobre suicidio y otras cosas, se reproduce en todo el país y a nivel nacional, es una de las características que marca abiertamente la necesidad de atención y cómo este presupuesto de guerra del que hablaba antes afecta directamente en las condiciones de vida de la gente. ¿Se entiende? Hay que poner un servicio de guía, de guardia, para evitar que la gente salte de los puentes. Estamos en un país raro. Quiero decir, el intendente de Zárate, creo que es libertario el intendente de Zárate, es muy interesante, porque ¿qué hace? Bueno, algunos lo salvan, porque tardan en tirarse, vieron que con esto el suicida no lo tiene tan decidido al principio, entonces pasa la guardia y lo agarra. Se lo entregan a los pastores de Zárate, a las iglesias evangélicas. O sea, quieren cambiar la angustia de la realidad por la angustia del pecado. Y esta es la salida. No es que van a dar presupuesto, abrir un servicio de salud mental, se lo entregan a la iglesia. Y bueno, la iglesia lo llenará de culpa con respecto al suicidio o lo que sea que haga para evitar que esta gente vuelva al puente. Lo que no logran, porque tarde o temprano hay muchos intentos que finalmente se resuelven en una segunda o una tercera intención. Esto de los índices de suicidio es muy importante. Yo no sé si algún compañero lo preparó aparte, no quiero invadir ningún campo, pero, por ejemplo, han crecido en nuestro país en los últimos años, mientras el presupuesto baja, el presupuesto en salud pública, han crecido el índice de suicidios a niveles alarmantes. Por ejemplo, entre las mujeres es la segunda causa de muerte violenta, el suicidio. Segunda causa de muerte violenta. Estamos hablando de femicidio, estamos hablando de un montón de historias, pero el suicidio es la segunda causa. Y entre mujeres de 14 a 19 años. Estamos hablando de adolescentes prácticamente que no encuentran un futuro, un proyecto de vida, y entonces optan por la salida suicida. Las consultas por salud mental han crecido en forma astronómica. Y la demanda de salud mental la están haciendo sobre la base de parches. Han crecido los casos, no solo de suicidio, sino también los casos de pedidos de ayuda en muchas otras ramas de la salud que directamente no son atendidas. Esto es muy importante porque cuando uno habla de cómo afecta la guerra, cómo afectan los presupuestos, cómo afecta un gobierno, no solo se refiere a una cuestión macro, ahora está de moda, macroeconómica. Tiene que referir a aquellos elementos que son básicos, vitales y elementales, que son las condiciones en cómo vive el pueblo. Cuando un pibe opta por suicidarse, en lugar de seguir viviendo su vida, estamos hablando que hay algo que está muy mal. No estoy hablando de Durkheim, no estoy hablando de la anomalía social, estoy hablando de un proceso concreto que se abre a partir de 2023 y que ha dado un crecimiento en estos índices registrados por ellos mismos. Es decir, fíjense, por ellos mismos, tanto en provincia de Buenos Aires como en capital. Para terminar, termino, no hay problema. Un dato que me resultó muy interesante son las declaraciones del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Kepler, que no sé el nombre, no me acuerdo. Nicolás. Por eso lo negué, porque yo tengo un hijo que se llama Nicolás. Para explicar esto del suicidio, es muy interesante. Él dice, Nicolás Kepler dice, el problema es el siguiente. Los pibes de hoy no pueden matar al padre. No se asusten, hace referencia al simbolismo freudiano del padre original, de la horda original, que es necesario que un chico adolescente mate al padre simbólicamente para que después pueda desarrollarse, crecer y todo demás. Esa parte la entendía, aunque él no la aclaró. Pero bueno, supongo que no está hablando de matar al padre de verdad. Entonces, dice, esto hace que se generen estos trastornos
que los chicos usen la vía del suicidio y que las familias, esta es la parte más interesante de todo lo que dijo este ministro de Salud, le pidan al Estado sobre un rol que es función de ellas mismas. Es decir, para el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que haya un crecimiento de suicidio del 19% en la provincia en el último año, es una responsabilidad de la familia. El Estado no tiene nada que ver. Y del psicoanálisis, ¿no? Porque no terminamos de matar al padre, entonces nos suicidamos nosotros. Este es el ministro de Salud que tenemos. ¿Ustedes se dan cuenta? Hay una diletancia, una forma de hablar entre los kirchneristas, entre los kicilofistas, entre los mileístas, que si uno se pone a pensar y los analiza con cierta profundidad, da vergüenza. La verdad que da vergüenza. Esta declaración del ministro de Provincia de Buenos Aires da vergüenza. Porque en realidad son encubrimientos de una provincia que está pagando la deuda y que está haciendo un ajuste y que está enviando a la población de la misma manera que lo está haciendo Milei a nivel nacional. Lo que pasa es que como Milei es un lumpen que tiene, además de ser lumpen, un lenguaje arrebatado, entonces es muy fácil diferenciarse diciendo este tipo es la derecha más podrida, nosotros mire lo que somos. Hablamos de justicia social, hablamos de 800.000 pesos el sueldo docente. Un ajuste. Con una canasta que está hablando de 2.800.000 pesos. 800.000 pesos o menos, un enfermero, una enfermera. Este es el gobierno progresista que tiene un ministro que hace declaraciones psicoanalíticas y que le dice háganse encargo de sus locos porque la provincia no tiene condiciones o no está en condiciones, tenemos que pagar deudas, no está en condiciones de sostener una política de este tipo. Entonces tenemos gobierno nacional, aliado al imperialismo, enfrascado en una guerra, apoyando a los opresores, y tenemos un gobierno provincial que está en la misma política, disimulando y encubriendo su política con un discurso, ¿no es cierto?, electoralista, que la única dedicación o la única forma que tiene es tratar de combatir el otro discurso de derecha, confiando que con eso va a ganar mayor simpatía entre la población. Pero desde el punto de vista concreto, ambos dos, la misma línea. Bueno, esto, siguen los compañeros. Lo que queríamos era un poco discernir, recorrer la actual ley de salud mental y contar un poquito desde la experiencia tanto de inserción laboral como de la ley existente, de qué se trata, qué vino este cambio, esta ley que ya lleva bastantes años, pero que el actual gobierno de Milei ha presentado un proyecto de modificación sobre esa ley en abril de este año y que está sobre tablas en este momento, aún no se ha llevado adelante ninguna modificación, pero que justamente contrapone algunos sentidos o puntos interesantes en algún lugar, pero bueno, que vamos a tratar de debatirlos acá y darle el sentido que por ahí dejó Daniel a la charla en relación a la situación de los usuarios y trabajadores de lo que es la salud. Dale. Ahí está bien. ¿Sí? Ahí, ¿no? Bueno, buenas tardes. Gracias por estar ahí. A mí me toca una parte que no es no es tan dinámica, me parece, pero voy a tratar de hacerlo dinámico. Lo pensé de la siguiente manera. Yo les voy a hablar de los cambios de la ley de salud mental que hay ahora, que es la 26.657, la que rige al día de hoy, y la que está queriendo imponer el gobierno de Milei. Es absolutamente intrincado entender, por lo menos para nosotros los psicólogos, porque los artículos no se reemplazan, digamos, el 20 por el 20. Entonces nosotros leíamos y bueno, dice artículo 15. El artículo 15 dice, digo cualquier número, ¿no? El artículo 15 dice, reemplácese el 20 por el 23.
Entonces nosotros estábamos como desquiciados tratando de entender, pero creo que algo les voy a poder transmitir. Para eso los separé en 3 grandes temas. Yo se los presento en esta primera charla y después me parece que vamos a tener que hacer charlas posteriores para meternos en cada artículo y la implicancia política, como decía Daniel y Ale, y el alcance que van a tener, por lo menos intentarlo. En el primer punto, yo les quiero señalar que la ley actual habla de padecimiento mental, ¿sí? Entonces está hablando de la persona a la que se dirige la ley y dice persona que tiene un padecimiento mental. Eso nos estaría hablando de alguna manera que tiene alguna mirada subjetiva, que está teniendo en cuenta a la persona, ¿sí? Hay una persona que padece. Vean, la propuesta de la nueva ley trae un usuario diferente, le llama trastornado mental, ¿sí? Habla de, exactamente, fuerte, ¿no? Habla de trastorno mental. Entonces, el tema del trastorno mental, no sé a dónde los remite a ustedes, pero lo que nosotros entendemos es que estaría veladamente hablando de nosotros, la sociedad normal, y tendríamos al trastornado por fuera, ¿sí? Le borra así todo tipo de subjetividad, ¿no? Porque, bueno, vos estás out, vos sos el que no se rige por No se ajusta. No se ajusta, gracias, a las normas. Sería un concepto que uno podría decir, bueno, pero son modalidades. Bueno, es un concepto que viene de la medicina psiquiátrica, ¿sí? Y ahora ustedes se van a dar cuenta que en los distintos puntos, cómo esta ley lo que trae es todo desde la psiquiatría, ¿sí? Veníamos de un paradigma que podemos decir más del lado del psicoanálisis, después conversamos si se cumplió la ley, no se cumplió, qué pasó con eso, con esa letra escrita, pero bueno, esto claramente, bien, va dedicado a, ¿sí?, destinatario, el trastornado mental. Y lo que va a decir es, en cada equipo interdisciplinario tiene que haber un psiquiatra. Entonces, en cada punto pone la hegemonía psiquiátrica, ¿sí? Y entonces después podemos conversar e intercambiar qué cuestiones, qué negociados, ¿no?, puede haber. Bueno, yo no me voy a meter ahora en eso, pero bueno. Perdón, por ahí lo que establece, ¿no? Lo que establecía o establece la ley actual vigente con la modificatoria que quiere realizar el gobierno de Milei es que para poder llegar a abordar un tratamiento se concibe hoy un equipo interdisciplinario de trabajo, tanto del diagnóstico como para la posibilidad de generar un ingreso en una internación o un alta en la internación. Hay un equipo que se consulta. Ahora lo tomo. Ah, bien. Sí, lo tomo. Perdón. No pasa nada. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos al segundo punto, que es el que decía Ale, que tiene que ver con la otra gran modificación que va a haber, ¿sí? Porque ¿qué hace este gobierno de derecha? Lo que hace es tomar el padecimiento de estos 13 años, ¿no?, de las familias, de personas con algún padecimiento mental, que andan recorriendo a ver en los momentos peores, ¿no?, y le cierran las puertas, no se puede internar, bueno. Entonces dice, bueno, a partir de ahora la internación involuntaria no va a ser de carácter excepcional, ¿sí? Va a ser como cualquier otra internación, ¿sí?, naturalizando que se va a poder internar. Entonces, creo, ¿no?, interrumpime si no era lo que vos querías decir, en los equipos,
¿no? Durante estos 13 largos años lo que pasaba era que para poder internar a una persona en contra de su voluntad, necesitábamos la firma de 2 profesionales. Entonces el artículo decía, bueno, necesitamos que haya un psicólogo o un psiquiatra. Uno de los dos tiene que ser psicólogo o psiquiatra. La nueva ley lo que va a decir es, tiene que haber un psiquiatra, borrando la figura del psicólogo. ¿Sí? Muy bien. Además, no tranquilos con eso, dicen que en otro artículo, en el 20 bis, va a decir, bueno, en el 20 bis, sí, va a decir, bueno, si no hubiera equipo, que puede pasar en un pueblo, si no hubiera equipo, con que haya un médico, no un médico psiquiatra, con que haya un médico te pueden internar en contra de tu voluntad. Quiero decir con esto, sigo señalando el paradigma que está sosteniendo, ¿sí? El paradigma médico. Bien, y discúlpeme que voy a leer, acá. Y va a poner, creo que Daniel lo mencionó hoy, va a decir, yo les decía que la ley actual, la internación involuntaria era algo excepcional, ¿sí? Entonces, bueno, las familias decían, che, pero bueno, estoy en esta situación desesperada, bueno, sí, pero si el paciente no quiere, ¿no? Bueno, la ley, ¿quién analiza la ley que rige actualmente? Decía, solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Entonces, la ley nueva lo que va a decir es que es como cualquier internación y que cambia para que no quede, lo dicen en la fundamentación, para que sea objetivo y la persona que recibe el paciente en la guardia no le quede ninguna duda, dice que se debe determinar cuando la situación de riesgo grave, de daño para la vida o la integridad física de sí misma o de terceros, a que hace referencia el artículo 20. Le agrega grave. Bien, pero hasta ahí, diríamos, es bastante parecido. Lo que no quiero dejar de compartir con ustedes son 2 renglones, no se asusten, ¿eh? El tema de la fundamentación. Porque la fundamentación, así que después me van a decir cómo les suena. Voy a decir por ahora bizarro, ¿no? Cuanto menos. Va a hablar seguimos en el punto de la internación involuntaria. Va a decir, se ejemplifica con algunos hechos ocurridos de público conocimiento. Octubre de 2018. Caso de la niña de Flores, degollada por su madre descompensada, días antes había sido evaluada en el Hospital Alvear. Septiembre de 2020, caso Roldán. El paciente descompensado acuchilla al policía y este le dispara. Ambos mueren. Bueno, no sigo porque a mí por lo menos me resulta espantoso. Digo, para justificar, ¿sí? Pone 4 casos, ¿sí? Así, 4 líneas, ¿no? No presenta casuística, no presenta estadística, y con eso justifica y dice fundamentación, ¿no? Digo, podemos pensar un montón de cuestiones ahí, pero en primer lugar es poco, cuanto menos es poco serio, ¿no? Y además raya para mí es medio perverso, pero porque la verdad que da escalofrío. Entonces uno dice, ay, sí, internémoslo, ¿no? Porque da miedito. Bueno, el tercer y último punto es el tema de los monovalentes. Ah, no, me olvidé una cosa, disculpen. Creo que Daniel lo mencionó muy bien, es el tema del acento que ponen las familias. ¿Sí? De las familias va a decir, a ver si lo tengo acá, es un artículo nuevo, el 23 ter.
de la responsabilidad de las familias. Va a decir, la provisión de asistencia financiera y manutención económica a un paciente con una afección a trastorno de salud mental no eximen al representante legal, cónyuge, conviviente y pariente del cumplimiento integral del deber de cuidado, cuando el sujeto bajo su responsabilidad demande acompañamiento, supervisión o medidas específicas de contención para evitar situaciones de riesgo para sí o para terceros. Sigue, ¿no? Pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Lejos de decir, che, voy a girar tanta cantidad de dinero para la familia que no tiene, porque nosotros que trabajamos en salud lo vemos todos los días, familias que no tienen para tomar el colectivo para llevarlo a la guardia, ¿sí? Pone un artículo diciendo, no solamente le debes manutención, sino que además sos responsable, ¿sí?, de toda la salud de sí mismo y de terceros. O sea, es una cosa terrible porque las familias están necesitando ayuda, no solamente ayuda económica, ayuda de todo tipo. Y además, bueno, creamos un artículo que diga cómo la vamos a hacer responsable si no cuidan bien a la persona con padecimiento. Y ahora sí, para terminar, el tercer punto, que es la tercera grande modificación, que tiene que ver con, ustedes no sé si recuerdan, y si no lo recuerdan se los cuento, durante estos 13 largos años, la Ley de Salud Mental Kirchnerista tiene como bandera el tema del cierre progresivo de los hospitales monovalentes, lo que nosotros llamamos monovalentes como neuropsiquiátricos, por eso Melchor Romero, Hospital Borda. Bien, fue un proceso bastante largo, ¿sí? Y entonces ahora, bueno, ¿qué hace esta nueva ley? Otra vez, recoge el sufrimiento, ¿sí?, de las familias y de los pacientes y dice, bórrese el artículo 27 porque fue un fracaso, ¿sí? Y lo que va a proponer es, en el 28, las internaciones a partir de ahora, de cuando sancionen esta ley, van a ser en monovalentes, en hospitales generales y en instituciones psiquiátricas, tanto públicas como privadas. ¿Está? Les quiero leer 2 renglones de la fundamentación. Lo encuentro acá. Entonces, por ahí yo doy por hecho que todos entendemos. Hospital General Polivalente, por ejemplo, el San Martín. ¿Sí? En el gobierno anterior se crean salas, ¿no? Salas de psiquiatría donde se supone que se van a internar ahí los pacientes. Entonces la fundamentación viene criticando, ¿no?, a la ley anterior. Entonces va a decir que la internación de pacientes con riesgo de daño en pabellones generales, lo que llama polivalentes, hospitales polivalentes, sin contemplar las medidas de seguridad ni el personal especializado que en estos casos requieren, pueden resultar en situaciones de abuso sexual, suicidio y homicidio dentro de las instituciones. O sea, va de nuevo, no solamente tiene ahora la figura de trastornado mental, sino que además es alguien que puede hacer todo esto. No te acerques, ¿no? Vamos a ponerte. Y con esto termino, dice, esta situación es recurrente en los hospitales generales. Se denuncian a modo de ejemplo algunos casos ocurridos en los polivalentes. Hospital Posadas, 13 de julio, suicidio de E.A., que se arrojó de un 7º piso y cayó sobre la guardia de pediatría. 14 de noviembre de 2014, suicidio de A.M., que se arrojó de una terraza y arrastró consigo el enfermero E.G., que intentó detenerlo y también murió. Y da 2 casos más, que no voy a leer,
Pero, digo, va de nuevo, como fundamentación, 4 casos que son ciertos y algunos se han hecho públicos. Digo, utilizar 4 casos sin casuística, sin estadística, es absolutamente poco serio, cuanto menos, ¿sí? Entonces, cierro con esto. Me parece que nosotros hemos conversado, intercambiado bastante sobre el tema de la internación involuntaria, sobre el tema de los cierres de lo que la gente llama los manicomios. Es un tema que ha sido controversial, ¿no? Y que ha puesto en tensión a los mismos trabajadores, ¿no? Porque, bueno, externamos de qué manera, están sobrecargados, bueno, una serie de cosas que seguramente tomen los compañeros. Pero yo la pregunta que me hago es, todos estos años, durante más de 13 años, las familias de pacientes o usuarios, como quieran llamarlos, con padecimiento mental, padecieron, valga la redundancia, la ley de salud mental, ¿sí? El gobierno de derecha, ¿sí?, recoge el guante y dice, yo le voy a dar internación involuntaria, ¿no?, y monovalentes, bárbaro. Pero entonces mi pregunta va por la responsabilidad del kirchnerismo, ¿sí? Porque verdaderamente la ley esta recoge el guante, no creo porque tenga la intención de mejorar la salud mental, porque si no le daría la pensión a los discapacitados, ¿sí?, o les pagaría la combi a los chicos, sino que realmente recoge eso para ser negociados, que bueno, conversaremos o no en esta charla. No. Bueno, un poco yo también quería dar cuenta, como trabajador del Estado, del Patronato de Liberados Bonaerenses, también trabajador de consultorio privado, pero eso es otra historia, un poco cómo este balance de la ley actual, la ley aprobada en 2010, son 16 años ya de la aprobación de la nueva ley de salud mental, que hasta hace muy poquito, en todos los ámbitos así de funcionarios o de trabajadores de la provincia, se le hablaba como nueva ley de salud mental. Es re loco, ¿no? Porque una nueva ley de salud mental se seguía anunciando así 13, 14, 15 años después. La ley se aprobó en el 2010, la reglamentación tardó un tiempo, creo que en 2013, y después el Plan Nacional de Salud Mental derivado de esa reglamentación también más o menos en 2013 o 2015. Digamos, yo lo que quería dar cuenta es un poco todas las trampas, ¿no?, de este régimen social que, por un lado, aprueba una ley a nivel nacional a la cual tenían que adherir las provincias. Y las provincias tenían que discutir en qué términos adherían, si sacaban leyes provinciales o no. Acá en la provincia se estuvo discutiendo un montón de tiempo distintos proyectos de ley y se aprobó una ley que después en un ratito voy a contar algunas cosas, pero digamos, lo que quiero decir es la cantidad de burocracias e intermediaciones con las cuales el Estado se va desligando de sus responsabilidades. Durante el periodo kirchnerista, digamos, o nacional y popular, así como el periodo macrista, se fortaleció todo un sector de ONGs, de clínicas privadas, ONGs, granjas, comunidades terapéuticas, que recibieron subsidios del Estado y los reciben, digamos, se otorgan becas de internación, por ejemplo, por Cedronar. Yo trabajé en una comunidad terapéutica en 2013, donde, digamos, los trabajadores estábamos hiper precarizados y ahí llegaban pacientes derivados digamos, del Cenareso, de lo que es donde está el Bonaparte, o de distintos lugares de la provincia, esto era en Bransen, y así hay todo un sistema de
de lugares en todos los municipios. Yo trabajo en Berisso, en el municipio de Berisso, en el patronato, y hay todo un sistema de ONGs o lugares donde los métodos de tratamiento distan mucho de lo que la ley de salud mental plantea. No hay equipos interdisciplinarios, se les plantea a las personas que van a estar internadas un año y pico. O sea, la ley la ley actual tiene un montón de mecanismos de control y que hay que informar a los juzgados, a los organismos de revisión, si hay que limitar un plazo de internación. Yo hablo con personas que trabajan en estos lugares, que dirigen estos lugares, y te dicen, no, esta persona va a estar 1 año y medio. Está en su primer fase del tratamiento de adicciones, y ya está condenado a quedarse 1 año y pico ahí, porque claro, cada mes este lugar recibe una cápita, digamos, del Estado. En cuanto a la reforma actual, bueno, Laura ya dio cuenta de algunas de las modificaciones. Digamos, hay una tendencia medicalizadora con esto del rol del psiquiatra, recuperando el rol central del psiquiatra. Esto que decía Laura de que para internar con un psiquiatra basta, también es adaptarse un poco a las condiciones precarias de trabajo de todas las clínicas, de todos los lugares. Todos sabemos que las clínicas de salud mental actual no pueden faltar un psiquiatra o varios mejor pagos que las demás profesiones, pero sí pueden faltar o estar hiper precarizadas las otras profesiones. Entonces, muchas veces, en la realidad, en una clínica es más fácil que un psiquiatra firme una internación a que exista un equipo interdisciplinario. En muchos casos no existe. En mi caso, en el patronato de liberados, tenemos que hacer evaluaciones derivadas por la justicia, de personas que vienen con oficios judiciales, y digamos, nosotros estamos encargados de evaluar si esa persona va a necesitar un tratamiento o no. Y no existen equipos interdisciplinarios. En muchos casos, yo como psicólogo me hago cargo yo de no derivar a una persona que no tiene sentido derivarla porque no existe ninguna demanda y de su parte, digamos, yo y mi compañera trabajadora social que supervisa ese caso consideramos que no existe riesgo cierto e inminente, pero debería haber equipos interdisciplinarios especializados en salud mental para poder evaluar esas cosas. El único lugar que tenemos para pedir evaluaciones de este tipo es el Hospital de Berisso, pero al hospital tiene que llegar un oficio judicial que determine esa evaluación. Entonces es un camino, digamos, una vía muerta, es decir, nosotros tenemos, me interesaba contar un poquito esto para ver en la práctica cómo funciona, ¿no? Hay lo que eran los CPA, que ahora se llaman Centros Comunitarios de Salud Mental, porque eso sí, Kicillof le puso comunitario a todo. Nosotros, yo quería hacer esta reflexión más general, digamos, es medio básico, Daniel lo repetía en la reunión, no hay ninguna ley, o sea, nosotros podemos analizar, matándonos, analizando el articulado de las leyes, la reforma. Sabemos que no hay ninguna ley en este régimen social que garantice poder responder a los derechos de las personas con padecimiento mental, así como en ningún otro aspecto de la vida de los trabajadores. Y por ejemplo, yo lo que creo que esta reforma viene a plantear es como la reforma laboral, en el sentido de que hay una realidad que ya se impuso de precarización de las condiciones de trabajo y de vida, y en la salud mental ya es una realidad la precarización de los trabajadores de la salud y de la salud mental, y la situación de las familias por toda la situación social que acontece. Y esta ley viene a blanquear algunas de esas cuestiones o a dar cuenta de este malestar de los familiares y de de sectores también, quizás hasta los sectores más expuestos a las consecuencias de la degradación social. Yo, por ejemplo, pensaba en los enfermeros, porque yo no trabajo en un hospital, pero conozco mucha gente que trabaja en hospitales, y un poco el gobierno
de Kicillof y antes del kirchnerismo, fogoneaba esta cosa de o estás con esta ley que apoya los derechos humanos de las personas con padecimiento mental, o estás en contra de esta ley y estás totalmente en contra de las personas con padecimiento mental. Del nuevo paradigma le llamaban, ¿no? Esta cosa de luchas ideológicas vacías de contenido, porque en lo material no, digamos, sabemos que, por ejemplo, la ley que está vigente todavía planteaba la apertura de casas de medio camino, dispositivos laborales, cooperativas de trabajo, todo para personas con padecimiento mental, centros de día, bueno, hay todo un listado de dispositivos que sería muy bueno que existan y fue muy limitado incluso lo que el gobierno provincial y estos gobiernos municipales dispusieron. Digamos, siempre tuvo un lugar marginal en el presupuesto. En Romero yo conozco trabajadores que trabajan con el tema, acompañan las externaciones, y son tareas que se sumaron a las tareas que ya hacían en el hospital. No es que asignaron personal específico para eso, si lo hicieron fue muy en cuentagotas. Y es más una cuestión de vocación de estos trabajadores que una política pública verdadera. Y con la situación de que Romero es de lo más avanzado en la provincia, por toda la situación que hubo de denuncia y de intervención judicial sobre el hospital, hubo alrededor de 100 muertes por las condiciones en que estaban los pacientes internados. Entonces, esta ley que viene a decir, bueno, le quita responsabilidad al Estado Nacional en cuanto a otorgar a las provincias asistencia técnica, financiera, para llevar adelante estas políticas. Incluso borra, le asigna, de alguna manera descentraliza más aún, le tira el fardo más aún a las provincias, diciéndole, fíjate vos qué dispositivos abrís, con qué presupuesto, digamos. Simplemente, fíjate cómo podés implementar estos principios que están divinos, pero no, no hay plata para eso. La política central del gobierno, y esto no digo ninguna novedad, es el pago de la deuda pública, de los bonos de deuda, y también garantizar exenciones impositivas a los capitales y, digamos, por un lado hablan de déficit cero y por otro lado rebajan impuestos a los grandes sectores del capital financiero y demás. Y esto no es la excepción, digamos. Acá, por ejemplo, yo veía un artículo de los familiares que decía, el gobierno, ¿no?, difundía que el apoyo que había de los familiares y de distintas asociaciones de trabajadores que están con esta temática a las nuevas reformas del gobierno actual. Y por ejemplo, León Morra, médico especialista en psiquiatría, defendió la continuidad de hospitales monovalentes y sostuvo que la reforma permitiría destrabar inversiones y fortalecer redes de atención diferenciadas. Creo que les suena, ¿no?, esto de destrabar inversiones. Siempre, digamos, hay algún sector ávido de que el Estado le tire un centro como para poder lucrar, en este caso, con la cuestión de las internaciones. Después, otras cuestiones que vi en la ley, para complementar un poco lo de Laura, es que el órgano de revisión es un órgano que ya establecía la ley, que tiene que regular el cumplimiento por parte de todos los sectores, los tres subsectores, ¿no?, que son el público, el privado y el de las obras sociales o prepagas, tiene que regular el cumplimiento de esta ley, ¿no? En ese órgano de revisión, el gobierno actual mete al Ministerio de Justicia. Difícilmente, digamos, un órgano de revisión pueda hacer un contralor del Estado, de lo que hace el Estado, con el Ministerio de Justicia ahí adentro, digamos, que es un organismo más bien de tipo persecutorio, digamos, judicial, más con Bautista Maí que se haya metido. Después cambian cosas como tener un registro permanente se convierte el órgano de revisión en una especie de asesor del Estado Nacional, cuando no es la función por la que está previsto. Es un organismo de control y se convierte en eso porque tiene que informar al Estado,
al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia qué personas están internadas en cada lugar en todo momento. Después, obviamente, le abre más lugar legitima dentro del sistema a los sectores privados. La otra ley lo disimulaba un poco más, pero, digamos, con lo que quería ir, para ir cerrando, a nivel provincial, digamos, bueno, una cosa que quería remarcar, por ahí frénenme si cambio mucho de tema, pero con esto de lo del nuevo paradigma que hablaban, también buscaron enfrentar a los trabajadores de la salud. No es casualidad que los enfermeros, que son los que más lidian con estas problemáticas cuerpo a cuerpo, también estén desesperados queriendo una salida distinta a lo que hoy es el colapso de la salud mental, porque lo viven en sus propios cuerpos, y esto en los hospitales también se da. Un poco yo escuchaba comentarios de personas que militaban, digamos, la ley kirchnerista, digamos, que decían, bueno, los enfermeros no quieren adecuarse al nuevo paradigma. No, los enfermeros están en condiciones hiper precarias y viven situaciones muy jodidas y necesitan respuestas. En mi lugar de trabajo también estos días se están dando reclamos de mis compañeros porque la población viene con actitudes muy violentas con nosotros, pero es de vuelta la misma discusión de siempre. Lo mismo con la inseguridad y con esas cuestiones, ¿no? La solución, ¿cuál va a ser? Llenar de milicos todas las oficinas públicas, digamos, ir por la vía del punitivismo para resolver una problemática que tiene un origen económico, social. Después, a nivel provincial, bueno, digamos, como balance también de todo esto porque también a mí me parecía importante señalar la continuidad que hubo entre los gobiernos peronistas de la provincia, el de Vidal también, y este camino de llegada al que tenemos con Milei, ¿no? Porque, no sé, en la provincia se aprobó el Plan de Salud Mental 2022-2027, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, habla de que la vinculación con el primer nivel de atención municipal resulta clave en la organización de los recursos disponibles. Siempre es con los recursos disponibles, con lo que hay. El armado de redes locales en salud, se habla mucho de redes, esta cuestión de las redes. Y yo lo que quería decir de esto, o sea, los recursos disponibles, nosotros todos los trabajadores del Estado sabemos que cuando te dicen eso o te dicen optimizar recursos, alguna política nueva va a caer con más sobrecarga de laburo, o con pedirnos tareas totalmente ajenas a nuestras incumbencias sobre los trabajadores. O sea, eso es así y en Patronato de Liberados también. Hay un discurso muy divino con todas estas cuestiones, se habla un montón de derechos, pero siempre es con los recursos disponibles. Por ejemplo, yo lo que veo es que se hace un sistema donde todos vamos derivando las situaciones problemáticas. Nosotros en el patronato derivamos a la salita municipal, el hospital a veces no toma las derivaciones, van a la salita municipal, casi todo va a la salita, a las psicólogas de la salita municipal, que son una por salita, con suerte, y terminan, digamos, recayendo todo ahí. Es decir, hay un sistema donde todos derivamos a todos lados. ¿Y dónde va a ser el tratamiento de esas personas, digamos? O, por ejemplo, ante la falta de psicólogos, nosotros sabemos que es importante en determinados tratamientos la terapia individual, contar con un espacio individual. Hay lugares de consumos problemáticos que se obliga a las personas a participar en dispositivos grupales y no hay psicólogos. O sea, hoy se está, por ejemplo, la provincia habla mucho de dispositivos grupales y de talleres y demás, que está muy bueno el trabajo en grupo, pero no es para todos los casos el trabajo en grupo, y en realidad es una adecuación a los recursos disponibles. Es toda una adecuación a la escasez y a la pobreza. Y por último, para no hacerla más larga, tenía otras cosas previstas, pero se hizo largo. Digamos, el rol de los trabajadores de la salud y de los trabajadores
del Estado en general para revertir esta situación. Yo ahí ya le hablaba de los sueldos. Yo tengo que decir como denuncia que los psicólogos, como psicólogo de patronato, yo cobro 953.000 pesos por 30 horas semanales, incluso con una bonificación por título universitario incluida. Esos son los salarios que estamos teniendo los profesionales de la provincia, en educación, en salud. Y también pensaba con lo que decían acá de que le tiran la responsabilidad a las familias, que hay una matriz común con eso, porque también en la reforma educativa también leía que hay es una presión cada vez mayor sobre la responsabilidad de las familias. Y también este método de hacerlas, no hacer casuística y tomar casos así resonantes, lo hicieron con la reforma laboral, lo hicieron con la ley de falsas denuncias que presentó Lozada, toman casos así resonantes para justificar la implementación de una política de vaciamiento y represiva. Pero bueno, como no todo es un bajón, me parece que tenemos que tratar de ver cómo unificamos las luchas de los distintos sectores. Nosotros también estamos pensando cómo convocar a los trabajadores de la salud desde un espacio regional para poder discutir cómo nos organizamos y cómo nos organizamos en todos los niveles, ¿no? Municipal, provincial, nacional. Y bueno, por ahora eso. Bueno, compañeros, compañeras, espero que les haya gustado. Esto fue un trabajo que venimos haciendo con los compañeros de sentarnos a debatir, a intercambiar. Un tiempito. No, estoy cerrando. Tranquila. Así que bueno, queríamos esto de dar el pie para intervenciones, para que intercambiemos, o si hay preguntas o debates que podamos hablar y construir.